Bueno, entonces, como les decía, Auxane tiene un sistema de pelvis con diferentes tipos de placa para las diferentes fracturas a nivel del hueso pélvico, ¿sí? Ya sea a nivel del alerón ilíaco, a nivel del pubis, a nivel de la columna anterior o de la columna posterior. Antes de iniciar, siempre me presento. Mi nombre es James Andrés Tovar Palomino. Soy casado, de Colombia. Llevo acá en México aproximadamente 7 meses, perdón. Soy instrumentador quirúrgico de profesión, egresado de la Universidad de Santiago de Cali, y llevo 15 años de experiencia en dispositivos médicos en el tema de la ortopedia. Tengo hobbies como cualquier otra persona, tal vez compartir en familia, capacitar, que es lo que me encanta hacer, y algunos deportes como ciclismo, hacer gimnasio y viajar. El sistema de pelvis de Auxane tiene varios componentes, varias placas. La primera que vemos es la placa para síntesis púbica. ¿Sí? Es un sistema 3.5 con tornillo cortical y esponjosos de 4.0. ¿Sí? Pertenece a la familia de pequeños fragmentos y es un sistema no bloqueado. ¿Sí? Es para hacer compresión y hacer compresión interfragmentaria y hacer compresión axial de la placa sobre el hueso para darle la estabilidad. Luego tenemos esta placa intrapélvica, ¿sí? Para cuando hay fractura a nivel de la superficie cuadrilateral. Luego tenemos esta placa, que es básicamente para la superficie cuadrilateral. Esta es la placa de reborde anterior, ¿sí? Para cuando el anillo pélvico está comprometido en la parte anterior. Es una placa de borde anterior, vienen de diferentes longitudes y se utiliza en conjunto o sola. ¿En conjunto con quién? Con las placas intrapélvicas o la de superficie cuadrilateral. Tenemos la placa sacroiliaca, ¿sí? Para fracturas o luxaciones a nivel de esta articulación. Tenemos las placas de pared posterior, que son estas. Tenemos una sencilla y otra que abraza bien la parte posterior del acetábulo, el reborde posterior. Y tenemos unas placas rectas que se utilizan para la columna posterior de la pelvis o la placa de columna posterior específicamente, la que vemos en la parte inferior. Y como les decía, vienen los tornillos corticales de 3.5 y los esponjosos de 4.0. ¿Qué indicaciones tiene el sistema o para qué tipo de fracturas se utiliza? Fracturas de la sínfisis púbica, perdón, luxación o diástasis de la misma articulación de la sínfisis púbica, luxación a nivel de la o fractura a nivel de la articulación sacroiliaca, como comentamos ahora, fracturas de la columna, pared y borde anterior de la pelvis, fracturas de la superficie cuadrilateral y fracturas del anillo pélvico y borde anterior. Vamos a ver unos casos donde ahí vemos, por ejemplo, una diástasis de la sínfisis púbica, ¿sí? Colocando una placa de la sínfisis púbica quedaría de esta forma reducida. Vamos a ver otra donde se ve la articulación sacroiliaca comprometida. Implantamos una placa para este tipo de fractura, ¿sí? Y vemos pues el resultado. Tenemos otros casos, como lo son cuando se compromete la pared borde anterior, ¿sí? La superficie intrapélvica y vemos una placa de borde anterior para tratar este tipo de fracturas cuando esta se utiliza sola o combinada con las otras placas que les decía, que es la placa de superficie cuadrilateral, como vemos ahí, o la placa intrapélvica, como la observamos ahí. También se utiliza o tiene las siguientes indicaciones. Vimos anteriormente toda la parte anterior, el abordaje anterior para este tipo de fracturas. Ahora vamos a la parte posterior. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Fracturas de la pared posterior y columna posterior del acetábulo. Osteotomías, ¿sí? De esta misma región o fracturas simples y multifragmentadas del hueso ilíaco. Esta sí hace parte del abordaje anterior. Ahí vemos
una disrupción de la pared posterior del acetábulo. Vamos a ver cómo, otro caso, ¿sí? Más complejo, donde está la pared y la columna comprometida. Vemos cuando se utiliza una placa sencilla, le llamamos tipo anillo, o ring en inglés, y también se utiliza combinada con la placa de pared posterior, ¿sí? En este caso utilizaron una placa de reconstrucción curva, pero pues el equipo de Optane tiene una placa anatómica que se adosa bien a la superficie posterior del acetábulo. Eso lo vamos a ver ahorita pues, en este modelo óseo y vamos a ver cómo queda la placa implantada. Y ahí vemos fracturas del alerón ilíaco, ¿sí? Que se tratan con placas de reconstrucción. Pueden ser cruzadas, simples o paralelas, dependiendo pues cómo el cirujano vaya a tratar este tipo de fracturas. Todo implante pues conlleva un instrumental. Tenemos un instrumental muy sencillo de manejar y muy fuerte en el sistema de pinzas de reducción y demás para reducir a nivel intraoperatoriamente la fractura que el doctor pues esté tratando. Vemos un equipo básico, que es el que estamos viendo en estos momentos, donde vienen algunos separadores, unas valvas maleables, unos elevadores o disectores, ¿sí? Unas pinzas de reducción no tan grandes. Luego vemos que el instrumental viene con su bandeja de implantes y su caja tornillera o la tornillería, ¿sí? Que son los corticales de 3.5 y los esponjosos de 4.0. Adicional a este instrumental, tenemos un C-clamp, que es un clamp o un reductor en C, que ayuda a mantener reducida o estable la pelvis, mientras se trabaja colocando la placa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Él también viene en su bandeja, con su respectivo instrumental. Y por último, tenemos el otro instrumental, que es el que trae las pinzas de reducción grandes. ¿Sí? Estas pueden ser curvas, rectas, simétricas, asimétricas, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que tenga el cirujano. Y viene su respectiva caja. Es una caja de 4 niveles, donde pues está todo lo pertinente, todo el instrumental que se utiliza en este tipo de cirugías. Estos son los contactos aquí en México, ¿sí? Mi nombre, pues como les decía ahora, James Tobar, soy el especialista técnico. Cualquier duda que tengan, pues pueden contactarme, ya sea a través del correo electrónico o a nivel del WhatsApp, un número telefónico. Y mi compañera Daniela Benítez, que es la líder de Customer Care, todo el tema de cotizaciones, pedidos y demás, con ella también pueden hacerlo a través de su WhatsApp, número telefónico o correo electrónico. ¿Alguna pregunta acerca del sistema antes de continuar con el workshop? ¿Sí me hice entender? Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a acercar. Ahí podemos ver todas las pinzas que veíamos ahora, ¿sí? Pinzas asimétricas, ¿sí? Donde un lado es más largo que el otro, ¿sí? Para reducciones o mantener la reducción a nivel del hueso pélvico. Pinzas simétricas con doble punta. Pinzas de puntas grandes, ¿sí? Sencillas. Se utilizan también para mantener reducidos los conductos óseos. Y así como vienen grandes, también vienen de un tamaño mediano, ¿sí? Dependiendo la región anatómica, el paciente y el gusto del cirujano, tenemos variedad de pinzas para que él pueda realizar las reducciones pertinentes. Aquí tenemos el C-clamp. Un momentico, por favor. El C-clamp es una especie de estabilizador para pelvis. Él viene
se puede desarmar, ¿sí? Viene articulado en la parte de sus brazos, ¿sí? Y, como les decía, se puede desarmar, ¿sí? Vamos a colocarlo para que veamos cómo funciona. Tienen estas guías que son por donde van los pines o los clavos de 2.5. Ellas se montan en la parte del ciclán, la parte distal, y se introduce hasta llegar al hueso, ¿sí? Podemos ajustar con la llave un poco. ¿Sí? Para ir haciendo el ajuste o la compresión sobre el hueso pélvico, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, lo voy a dejar reposar acá sobre la mesa y posteriormente vamos a poner, me voy a cruzar, qué pena, perdón, en el otro lado, el otro pin. Montamos el otro distractor, el otro brazo. Entra primero. Perdón. Lo primero acá. ¿Listo? Entonces ya con los brazos dentro, procedemos a ajustar la tuerca para que empiece a ajustarse sobre el hueso. ¿Listo? Eso hasta donde hay que hacer, hasta donde pues genere ya la fijación adecuada, ¿sí? Y este, pues si ustedes pueden ver, es amplio para dejarlo sobre la parte superior o sobre la parte inferior y poder trabajar el abordaje. En este caso sería pues un abordaje anterior y poner la colocación de las diferentes placas. Aquí ya previamente tengo puesta unas placas, la que es de sínfisis púbica, de superficie cuadrilateral, una sacroiliaca, y ahorita giramos la pelvis para mirar la parte posterior del acetábulo. Entonces, como se nota ahí, previamente uno fija las placas con clavos de Kirchner o en este caso con unas agujas roscadas que tenemos en nuestro equipo. La broca puede ser rígida o puede ser flexible, ¿sí? El equipo tiene las dos opciones para cuando necesitan una angulación muy al detalle, pues se puede hacer con una broca flexible, que es mucho más fácil. Perdón. Discúlpame. Perdón, voy a pasar un momentico, qué pena. Ok, entonces tenemos ya la broca. Vamos a hacer la perforación. ¿Sí? Tornillos corticales, recuerden, para hacer presión. Como todo tornillo, pues lleva su medidor. En este caso, pues son tornillos autotornantes, no se requieren talajas. Medimos y pasamos el tornillo.
manteniendo la reducción, obviamente. Primer tornillo. Acerca un poquito más la cámara. Y procedemos a poner el siguiente tornillo del otro lado. Cuando son tornillos largos, el equipo trae una pieza de atornillador para introducirlos con el motor, ¿sí? Para que rinda más la cirugía y pues se le facilite mejor más la cirugía al especialista. Una vez que ya tenemos fijo esos tornillos iniciales, procedemos a retirar los clavos que les comentaba. Que sostenían temporalmente la placa. Y procedemos a poner otro tornillo, los otros dos. Como son tornillos corticales, podemos dirigirlos pues, en la dirección que el cirujano pues, desee. Se ajustan bien para que generen la compresión necesaria y cierre esa diástasis o estabilice la fractura, ¿sí? Ahí ya con esta placa quedó estable, ¿sí? La articulación de la sínfisis púbica, con ellos hay más larguitos, pero pues es la idea con esta placa. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una de la placa sacroiliaca. Para fracturas o luxaciones a nivel de esta articulación, ahí tenemos previamente la placa fija. Y procedemos a fijar. Ahí tener cuidado que de pronto, como tenemos el ciclán, el clavo puede chocar con la broca y pues con el tornillo. Entonces, revisar bien la dirección de este, pues para que no vaya a pasar eso. Vamos a poner un tornillo pequeño para que no nos estorbe. Listo. El primero. Luego fijamos en el alerón ilíaco. Les voy a mostrar la pieza para el atornillador en el motor. Donde los tornillos sean largos. ¿Sí? Tenemos la opción para agilizar y posteriormente, manual, poder ajustar el tornillo para que dé la fijación adecuada a la placa. ¿Listo? Retiramos las guías.
Procedemos a colocar los otros tornillos. Aquí en la articulación sacroiliaca, pues, esta placa es puntualmente para este tipo de fractura o luxación, pero también se puede trabajar con placas de reconstrucción, ¿sí? Se ponen dos placas para que fije también esta parte de la pelvis. Por eso les decía ahorita que Oxen brinda un amplio portafolio de placas para cada región anatómica de este hueso. Entonces tienen la opción ya sea de escoger una placa específica o las placas convencionales de reconstrucción que se utilizan, tanto las rectas como las curvas, ¿sí? Entonces vemos que ya la articulación aquí está estable, ¿sí? Ahora vamos a poner la placa de superficie cuadrilateral, ¿sí? Voy a girar un poquito para que la vean cómo queda, ¿sí? Ahí ven, va y abarca toda la superficie cuadrilateral y reposa sobre esta, ¿sí? Cuando tenemos fractura a nivel intrapélvico, ¿sí? Del anillo pélvico, podemos utilizar esta. Esta sí se utiliza en combinación con otras placas, que es la de reborde anterior o una de reconstrucción curva. Entonces, vamos a fijar primero, desde retirar, y pasamos el tornillo. ¿Listo? Así ya podemos retirar la placa de la guía. Y procedemos a la colocación de los tornillos. ¿Listo? Tiene la opción de poner un tornillo acá, ¿sí? En esta parte. Si gusta, pues lo pueden colocar para darle una mejor fijación. Y con esta placa puede ir acompañada, ¿sí? O va acompañada con la placa de reborde anterior, ¿sí? O una placa de reconstrucción curva, ¿sí? Esta está un poco larga, por eso me queda un poco salida del anillo pélvico, ¿sí? Pero se puede combinar con este tipo de placas. Entonces, superficie cuadrilateral queda protegida y la estabilidad del anillo pélvico o del borde anterior la damos con este tipo de placas, ¿sí? Ustedes vieron inicialmente que la imagen de la presentación veíamos la combinación de estas placas. Una de reborde anterior, la de sínfisis púbica y la superficie cuadrilateral. ¿Listo? Les había comentado que también tenemos, perdón, placas intrapélvicas, ¿sí? Cuando la fractura es un poco compleja y esta placa de superficie cuadrilateral no da, tenemos estas placas intrapélvicas que se adosan a nivel, a nivel intrapélvico, ¿sí? Voy a girar para que se vea. Para que se vea del otro lado cómo va a quedar la placa. Y ya acomodo la cámara, perdón. Ahí. ¿Listo? Entonces, fijemos. Igual como las otras, se fija inicialmente con clavos o las agujas. Ya vamos a hacerlo.
Voy a atravesar un momentico. Aquí. Mantenerla de un lado, voy a mantenerla del otro. ¿Listo? Y ya con la placa sostenida por los clavos, ¿sí? Ya en su posición, procedemos a colocar los tornillos para la fijación adecuada. Recuerda no salirse a la Z1. Aquí, por ejemplo, tenemos un atornillador cardánico, ¿sí? Flexible. En estos casos, también podía haber utilizado la broca, ¿sí? Flexible, para darle el ángulo que se requiere en estos casos. Entonces, este atornillador pues, permite dar el ángulo, como cuando hacemos una prótesis de cadera, que vamos a poner un tornillo al acetábulo, que también es cardánico. Aquí permite eso, es flexible para darle la orientación que se desea, que se requiere. Ahora vamos a usar la broca angulada, perdón, flexible, ¿sí? Podemos dirigirla, ¿sí? A la necesidad que requiera el especialista. Perforamos y colocamos tornillo. Listo. Ya pues queda quitar estos pines y terminar de fijarla pues con los tornillos que se requieran. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna sugerencia? Pueden hacer las preguntas que requieran. Voy a retirar el arco en C para poder voltear la pelvis y hacer la parte posterior. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Disculpa, ¿en qué posición debe de estar colocado el paciente para poder colocar el arco? Paciente pues en cúbito supino, cuando van a hacer vida anterior. ¿Sí? Que abordan lo que es la sínfisis púbica, la parte del borde o la columna anterior de la pelvis, superficie cuadrilateral. Ok, ¿es de acuerdo al tipo de fractura y el abordaje que vayan a realizar para poder colocar el arco? Sí, normalmente van para abordajes anteriores, ¿sí? Para abordajes posteriores, de pronto va mejor con un fijador externo para darle un poco de estabilidad, ya que se puede manipular mejor. Pero normalmente este CIAN es para abordaje anterior, que pues, va de cúbito supino a través de una incisión ilioinguinal, ¿sí? O una incisión a nivel fanestil o ¿sí? Una de estas anteriores. Ok, gracias. Con mucho gusto.
Listo. Entonces vamos a voltear la pelvis para irnos con la parte posterior. Ya la giro para que veamos. Acomodo la cama. Listo. Aquí vemos la pared posterior del acetábulo, ¿sí? Y toda la columna posterior, ¿sí? Como les enseñé al inicio, tenemos estas placas de pared posterior que se fijan bien a esta pared del acetábulo. Estas pueden ir acompañadas o con esta placa, en este caso es larga, tiene una más corta, ¿sí? Puede ir combinada entre estas dos para darle un mayor soporte, ¿sí? Tanto transversal como verticalmente. Lo otro, también pueden, con placas de reconstrucción recta, para la pared posterior, adosarlas a la anatomía y colocarlas. Entonces, vamos a poner esta tipo anillo, ¿sí? Ella va, tiene unos ganchos en la parte proximal. Ya les muestro si se alcanzan a ver los ganchitos. ¿Sí? Que se agarra al borde del acetábulo, ¿sí? Y se fija posteriormente con los tornillos. Entonces, vamos a ponerla. Como les decía, esta va a quedar un poco larga, ¿sí? Vamos a fijarla. Obviamente, sí se puede adosar o doblar, lo pueden hacer. ¿Listo? Quedaría en esta posición. Utilizamos el anclaje rápido para que el tornillo vaya mucho más rápido. Posteriormente se ajusta. Manual. Okay. Y ya pues ahí la placa va a quedar volada. Es una placa muy larga, ¿sí? Una de 2 orificios hubiese quedado bien ahí en todo el borde. Y ya con esa placa fija, voy a ponerle más tornillos. Ponemos la placa de columna posterior. ¿Qué sería esta? ¿Sí? Obviamente aquí se ve un poco levantada, pero pues se puede dar doblez con las diferentes grifas o dobladores de placa que tienen el instrumental. Vamos a fijarla. Vale. Estas placas vienen anatómicas, vienen derechas e izquierdas. Las derechas vienen de color amarillo como esta
Las izquierdas vienen de color azul, ¿sí? En todas las placas que manejamos en Opsane, esa es la codificación de los colores. Vamos a fijarla en la parte distal. Y ahora fijamos al lado contralateral. Vamos a hacer el último tornillo. Como les decía, puede doblarse, ¿sí? Con el doblador de placa. Igual como son tornillos corticales, se puede hacer compresión axial, ¿sí? Con este. Bueno, ahí me quedó sin presa, voy a poner uno más largo, sin mucha fuerza. Lo ideal es doblarlo un poco para que pues, no pase esto. Mucha presión ejercida y cambiar la dirección. Voy a fijar uno más próximo. El brazo de palanca es muy alto, entonces voy a fijar acá. Temporalmente y fijamos una línea. Bueno, el tornillo no me quiere abajo, así. Ya está. Vamos a este también. Bueno, ahí quedó ya un poco fija, estable la placa. Como les decía, lo ideal es darle un poco de doblez, dependiendo de la anatomía de cada paciente. Ellas vienen premoldeadas, pero pues no en todos los pacientes va a dosar de la forma correcta, ¿sí? Quedaría la placa de pared posterior, ¿sí? Dos placas de pared posterior, las de reborde posterior es un poco más larga y sin estas terminaciones. Esto es para darle un buen soporte aquí a la parte
o al borde acetabular en la parte posterior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, me hice entender. ¿Alguna observación con respecto al sistema? Hola, James. Hola, hola Jorge, ¿cómo vas? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Excelente presentación. Te hago una consulta. Sí, señor, gracias. ¿Puedes ayudarme? Necesito que me expliques cómo se pueden moldear esas placas previo a colocarlas. Veo que el instrumental trae diferentes dobladores de placas. Hay uno que es azul. Señor. James. Señor, aquí está. Ya lo vamos a hacer. Él viene el doblador. Un momentico, yo retiro. Este doblador de placa, ¿sí? Que trae unos pines, ¿sí? Que se introducen en los orificios de la placa para darle ese moldeado que se requiere. Para darle, ¿sí? Vemos cómo se dobla. Puede ser con este, ¿sí? O tienen estas gripas, ¿sí? Vienen para darle doblez axial, o yo lo hago con esta más larga. ¿Sí? Podemos darle de doblez a la placa. ¿Sí? Y hay una como pistola, color azul. Es el Bending Forceps. Código 7-032-09. Sí, señor. Esta. Aquí está, ¿sí? Es esa, ¿cierto, Jorge? Esa, ajá. ¿Sí? Dime cómo es el mecanismo. Trae aquí, ¿sí? Este pin, cuando tú introduces la placa, ¿sí? Él queda en el orificio, ¿sí? Y lo ajustas y le vas dando el doblez que requieras en cada segmento de la placa. ¿Sí? Ok, gracias. En esta parte se ve que dobló. Entonces, trae, como comentaba Jorge, las grifas, ¿sí? Que pues son las que vienen en casi todos los equipos. Trae este doblador, ¿sí? Que fue el que vimos inicialmente, con los pines en donde va la placa. Y trae este, que es el otro doblador que tenemos, ¿sí? Para darle doblez en ese sentido a las placas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna duda acerca del equipo? Traemos también, les muestro ahorita, un distractor o un compresor, un compresor, ¿sí? Que a través de los pines que vimos ahora con cabeza, podemos hacer la compresión, o a través de los tornillos, ¿sí? De las cabezas de los tornillos. Podemos cerrar focos de fractura a través de este mecanismo, ¿sí? Para mantener la reducción
y posteriormente colocar la placa. ¿Qué otra inquietud tienen? Bueno, ahí al chat del Zoom Meeting vamos a enviar un link que es un formulario o un formato para registro pues, de asistencia al webinar, ¿sí? De igual forma, vamos a proyectar un código QR para los que no puedan diligenciar el formulario a través del link, lo hagan por el código QR, que en este momento está en pantalla. Me comentan si pueden diligenciarlo o no, para que porfa, pues, nos dejen sus datos en el chat del Submeeting, para nosotros llevar una trazabilidad de las personas que se han conectado, la afluencia de público, ¿sí? Y pues poder continuar pues con estos webinars y que ustedes aprovechen esta herramienta que brindamos nosotros como proveedor y que sea de beneficio para ustedes. Entonces, no siendo más, agradezco nuevamente por la asistencia a este espacio. Recuerden que este espacio es para ustedes. Lo hacemos con esa intención para que puedan tomar nota de las diferentes temas, dudas o técnicas quirúrgicas acerca de nuestros productos Auxane y pues puedan usarlo en el día a día en su trabajo, en su empresa. ¿Ok? Entonces, agradezco nuevamente. Puedes utilizar las diferentes pinzas. Claro. Ya muestro las pinzas. Cortaplacas. Dame. Bueno, las pinzas, pues, normalmente, como les decía, vienen pinzas simétricas como esta. Muy lejos. Y cuando, por ejemplo, van a hacer una osteosíntesis, ¿sí? A veces del alerón ilíaco, ¿sí? Pueden poner esta pinza simétrica, ¿sí? Para mantener la reducción, o en este caso, las pinzas asimétricas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay fractura, aquí a nivel del alerón ilíaco, ellas vienen en punta, ¿sí? Para que se anclen en el hueso y se pueda mantener la reducción de estas. ¿Sí? Por eso vienen simétricas, asimétricas. ¿Listo? Como les decía, vienen también pinzas pequeñas. Ahora tenemos un reductor también, ¿sí? Que es este. Voy a dejar un poquito la cámara. ¿Sí? Que se utiliza también para hacer compresión con tornillos corticales, ¿sí? Ponemos 2 tornillos, cerramos, ¿sí? La pinza y hacemos la compresión, digamos en este caso para cerrar esta sínfisis púbica o un foco de fractura, ¿sí? Que se presenta. Por ejemplo, aquí a nivel de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Con los tornillos se pueden cerrar ese tipo de, o mantener ese tipo de reducciones. ¿Listo? ¿Quieres comentar el cortador?
Bueno, cortador, te digo que en qué caja viene, porque eso no viene en estas bandejas. Tenemos ese el cortador de los clavos de C-clamp, ¿sí? Pero para las placas sí no traemos cortador. Igual estas placas son un perfil grueso, que con un cortador pues no creo que puedan hacerlo. No sé si de pronto conozcan alguno en otra marca. James, Señor, en el instrumental viene un cortador de placa, por eso mi pregunta, ¿para qué diseño de placa está? ok, déjame, ya lo busco bien y... Lo tenías en la parte Ok, superior sí, de las sí, aquí pinzas. está. Ajá. Ajá, Ahí. sí, sí. Listo. ¿Aquí lo ven? Es este cortador. Trae, ¿sí? Una hendidura por donde entra, ¿sí? La placa. Esta porción. Acá, ¿sí? Y en la parte externa trae una lámina, que es la que hace la parte del corte. Vamos a ver si puedo cortar esta. Se me sobre la mesa. Muy duro. Está muy duro, no puedo. James, tal vez es para la placa que te quedó larga de 4 orificios, tal vez que esa tiene un perfil más delgado. Puede que con esa podamos cortar. ¿Qué ¿Cuál está en la consideras tú? construcción? No, 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 la otra, la que colocaste en Ah, el módulo. la posterior. Exacto. Nos serviría ahí en ese Déjame tipo de ya placa. reviso. Retiro todos esos tornillos. Te decía la azul. Sí, La... sino que como es que vas quedó, a desmontar. Ok. sí, quedó debajo de la amarilla de palacio tabular. Entonces voy a retirar esto primero. A ver si. Sí, esta sí la corta. Bueno, que ya la cortó. Sí, esa sí la cortó, Jorge. Aquí está. Entonces, como les decía, Gracias. tiene para que la placa entre
¿sí? Ujú. Esta parte trae una lámina al inicio y una interna. Entonces se posiciona, ¿sí? a la longitud pues, que se desee cortar y se aprieta fuertemente y ya corta la placa. Recomiendo que lo hagan por un lado y luego por el otro, para que quede más fácil. Gracias, James, está bien. Listo, Jorge, muchas gracias. La otra que sugiero que si puedes mostrar James, Señor. puedes mostrar el funcionamiento de la otra pinza, la que reduce. Ah, la de superficie cuadrilateral. Esta la que tienes del lado derecho. Ajá, sí. Esta. Exacto. ¿Sí? Esta pinza es básicamente para esta parte de la superficie cuadrilateral, para la lámina. ¿Sí? Entonces, ella se ancla, viene en la parte intrapélvica, ¿sí? En la parte de la rama inferior, y en esta parte se ancla el hueso. Por eso viene en forma de punta. Ya el cirujano, perdón, sostiene la reducción. Perdón. ¿Sí? La mantiene en esta parte y procede a colocar la placa. Voy a girarla un poquito para que se vea. ¿Sí? Perfecto. ¿Listo? Eso es básicamente para esta reducción, esta pinza. Un poquito. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Los retractores que tienes de valvas, ¿qué Sí. diferencia hay? Tienen diferentes diámetros. ¿Sí? Aquí vemos, ¿sí? Diferentes diámetros. Son como terminales para poder, digamos, aislar la parte de tejido blando, pues, órganos internos. ¿Sí? A nivel de la pelvis, ¿sí? O para proteger estructuras internas, ¿sí? Que sabemos que aparte de intestino, pues tenemos arterias y útero, vejiga y demás. Y pues, como les comentaba al inicio, el instrumental trae pues, diferentes instrumentos para facilitar pues, la cirugía. Trae retractores, como los que mencionaba ahora Jorge. Trae elevadores, punzones para sostener las placas, ¿sí? Antes de fijarlas, o como le llamamos picayelos, ¿sí? Para sostener la placa a través del agujero mientras se va fijando, o pues puede ser también con los pines roscados. Básicamente el sistema pues son dos cajas principales y las de apoyo que son el C-clamp y las pinzas de reducción de puntos.
Bueno, si pudieron diligenciar el formulario por el link o por el código QR. Bueno, agradecerles nuevamente por el tiempo, el espacio que nos brindan cada 15 días para estos webinars. Y los esperamos dentro de 15 días con el sistema de clavo retrógrado para FEMO. ¿Sí? Ese va a ser nuestro próximo webinar. Están cordialmente invitados. Y pues, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, James. Que estés Mucho bien. gusto. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias a ustedes por asistir.